La prédica de hoy se llama normales o anormales. Y cuando un ejército está dispuesto a salir, tenemos que calcular, el Señor mismo en la Biblia nos deja contado que tenemos que calcular con qué contamos, para saber con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que nosotros vamos a poder aportar. Y ustedes saben que el Señor nos inquietó a levantar apurados, a organizar el ejército por lo que se viene. Yo hablaba en la reunión de damas de mujeres el día viernes y les contaba a las chicas que Dios nos está dando una premura. Y no se asusten, los que tienen que hacer el cursillo para el bautismo son 2 o 3 clases, cursos, 3 talleres, no es tanto. Pero tienen que saber por qué se bautizan, qué es el bautismo, entender el paso y la decisión que toman. Y para los líderes que van a ser levantados y los obreros, vamos a sintetizar en cuatro talleres, 4 días, vamos a sintetizar en cuatro días una materia que se llama liderazgo. Para que sepamos con qué podemos aportar, qué cosa no es conveniente, para no largarlos unos improvisados y que tengan todas las condiciones de trabajo adecuadas. Y esta prédica está relacionada con todo eso y se llama normales o anormales. Yo les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Juan 6, está equivocado ahí. Juan 6, del 5 al 15. El pasaje no está equivocado el título. Y dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos comiese un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se acostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubo saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas que sobraron, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Ustedes saben que este es un pasaje que siempre se lo escucha en las distintas iglesias, en las prédicas de la radio. Y tiene fundamentalmente un cuadro comparativo grandísimo. Yo quiero que presten fuertemente atención. Vieron que algunos decimos: no, pero a mí, ¿qué me van a mandar? Si yo, ¿qué capacidad tengo? ¿Qué...? Yo no tengo nada, yo soy medio escaso y medio duro. Y algunos le dicen: van a tener que hacer un curso y me va a mandar a un seminario como una barca fuerte y a ver si esto, como yo tuve algunos discípulos en las barcas, que la primera barca dijeron: no, esto no es para mí, y se fueron, ¿no? Entonces, para que no tengan ese tipo de temores, yo les quiero contar que es sencillo, y les quiero contar en 2 vidas tan importantes. Este pasaje relaciona 2 vidas de 2 discípulos. Uno es la vida de Andrés y otro es la vida de Felipe. Y siempre nos preguntamos, por ejemplo, ¿hasta dónde es el límite de lo que va a ser normal en la entrega que tengo que hacerle al Señor? ¿Y cuál es el límite de lo anormal?
Porque algunos dicen, no, si me pide eso, yo no voy. Y si me exige esto, yo no voy. A mí me pasó de tener algún discípulo en las barcas que dice, no, si van a morir todos como murieron los discípulos, yo no quiero saber nada. Entonces, tienen que estar al tanto de cómo va a ser el llamado, cuál va a ser el mandato. Tienen que tener claro cosas que son muy simples. Y recordar siempre que el Señor nunca nos va a pedir lo que nosotros no tenemos. Y jamás nos va a pedir algo que no tengamos de abundancia adentro nuestro. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el límite de todo lo normal y cuál es el límite de lo anormal. Y fíjense que esa es una pregunta que la sociedad entera se hace. Y yo me atrevo a veces a censurar el cristianismo mediocre. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo mediocre establece un techo al Señor. Dice, no, Dios te va a poder dar hasta acá, más de eso no. ¿Quién sos vos para medir? Entonces, yo les quiero establecer la comparación para poder interpretar el idioma de Dios. Y la pregunta de la sociedad es ¿por qué para uno es normal y para otro? No, ¿cómo está todo? Bien. ¿Y cómo anda todo? Bien. Y después, pero vos no tenías ninguna experiencia, no. Después cuando habla otro dice, no, yo sí que tuve. Entonces, quiere decir que el parámetro es como si fuera un medidor, un molde, una jarra medidora. Entonces, el parámetro de uno no es el de otro. Y vamos a tener, porque la vida de uno fue distinta a la vida de otro. Por ejemplo, nosotros hace un rato decíamos de Mati. ¿Yo saben por qué le doy gracias a Dios? Porque Mati con la difícil y dura vida que tuvo, hablo de nuestro baterista, tan compleja que le tocó vivir siendo tan chiquito, él vino y yo recuerdo cuando recién traíamos esta batería, y Mati se sentaba y apenas, está bien que ahora tanto no creció, ¿no? Pero llegaban sus piernas y yo lo vi y dije, Señor, esto es para que lo menospreciado y lo vil del mundo vos escogiste, para vergüenza de los soberbios. Y habíamos tenido en los talleres de batería, habíamos tenido un montón de tipos que habían venido a aprender batería. Es más, tenemos el que vino a aprender batería acá, fue el de Yerba Brava, como es, y ahora no me acuerdo cómo se llama, el último conjunto que tiene, la repandilla. Vino a aprender música acá, la batería acá. Y dije, y vos elegiste el remanente y lo trajiste a Mati. Y se va comprometiendo cada día más. Ayer vino el sábado, todavía no se quiso quedar a dormir, Dieguito sí. Pero el hecho de ir armando con raíces buenas todo esto, vamos a ver cómo se intenta el cambio de esa jarra, de ese medidor. Ustedes saben que, por ejemplo, la pregunta de esta sociedad que habla, bueno, decime qué es lo normal y decime qué es lo anormal. El objetivo del enemigo siempre va a ser confundirte en que es, no, vos te vas y te encerrás todos los domingos, le decían a Antonia hace un tiempo. Y ella le dijo, pero yo lo hago con gusto y yo disfruto el domingo. Y está algunos que han estado aún internados acá y no se quieren quedar, porque no entienden la riqueza del compartir. Entonces, porque tu parámetro fue un parámetro de egoísmo, de una familia encerrada. Capaz que no comemos mejor, pero compartimos el pan de una manera distinta. Y vamos a ver 4 tipos de normalidades. Una es la normalidad estadística. Esta normalidad se basa en que, por ejemplo, se basa en los números, una normalidad de estadísticas. Si de 100 personas, por ejemplo, 90 personas roban, el robo se considera normal. Entonces, si en una sociedad 90 son negros, esta sociedad sudafricana está hablando de que son de raza negra. Ahora,
Dice, ¿y pero cómo? ¿Vos eras de esa ciudad? Yo le preguntaba hace poco a una persona y me dice, sí, a un compañero de Alco. Y me dice, sí, yo soy de Sudáfrica. Y le digo, yo tenía que aún por el color no me podía imaginar que vos eras de ahí. Entonces vamos a ver que esos son los termómetros. La verdad estadística es lo que la mayoría, un 90% dice, esta sociedad, los 90 roban, entonces es una sociedad ladrona. Entonces esa es una verdad, una normalidad de tipo estadística. Por ejemplo, si decimos que toda la gente tiene caries, hay un 90% de la gente que tiene caries. Entonces, 90%, entonces decimos, tener caries es normal. Esa es una normalidad de tipo estadística. Y vamos a ver que este tipo de normalidad estadística no es sano. ¿Saben por qué? Porque se va a estar basando en lo que va a ser la mayoría. Si la mayoría roba, todos los demás roban. Entonces todo lo demás se adecúa. Estábamos viendo anoche una película de estas de cicatrices, Altos Instintos, y por ejemplo citaba que la normalidad de los preadolescentes y adolescentes desde el colegio secundario trabajan y realizan lo que se llama la efectivización pornográfica. ¿Por qué? Porque el padre compra la revista, se la presta al hijo y no importa. Bueno, fíjate que tu madre no se entere. Guardala debajo del colchón. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que va a estar, lo que está en boga en nuestra sociedad. Entonces, bueno, ¿qué le va a decir al nene? Pero esta maestra re censuradora, ¿cómo le va a censurar que tiene una revista pornográfica? Si es joven y es adolescente. Entonces, entra dentro de una normalidad corrupta. Entonces, lo santo se comienza a diferenciar. Este tipo de normalidad no es sana. ¿Por qué? Porque la mayoría corre detrás de la manada. Toda la mayoría de los adolescentes toman cerveza, todos deben ser tomadores de cerveza. Entonces la sociedad debe aprovechar lo que se está dando como una condición natural. Y vamos a tener otra normalidad. Esta normalidad se llama filogenética. ¿Por qué se llama así? Se establece, por ejemplo, la comparación entre los actos de lo que va a ser filogenética, entre lo que va a ser la comparación de los animales y lo humano. Entonces, esta comparación entre, por ejemplo, lo que hacen los animales y los seres humanos, vamos a ver que tiene que ver, por ejemplo, gran parte de la medicina. A mí no me interesa que este es un concepto general que se los doy para que puedan interpretar lo que es una personalidad y otra. Cree que descendemos de los animales, según la teoría de Darwin, descendemos del mono, descendemos de los animales. Entonces vamos a tener que se va a comparar la conducta de los mamíferos, de los monos, también con la conducta humana. Esto es una normalidad filogenética, que también la establece y lo compara la ciencia. Entonces vamos a ver especialmente lo que van a hacer dentro de los animales, las razas superiores. El mono dentro de los animales es una raza, es algo especial por el proceso de la memoria que tiene el animal. De la memoria, el proceso, pareciera que a veces el instinto raya un límite casi con lo racional. Pero entonces vamos a tener que tampoco es una verdad sana. El doctor Kinsey cita esto. El Kinsey es un gran investigador de la sexología. Y este doctor saca, por ejemplo, establece un estado de comparación. Y él dice que se por ejemplo, por un concepto entre todos los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. Todos los jóvenes tienen este tipo de relaciones como una cosa normal. Entonces, es normal y es permisible que todos los jóvenes no se cuiden ni se preserven para el matrimonio. Entonces, vamos a tener que esta verdad, esta normalidad filogenética genera también una cosa donde va a ir descartando
cosas de gran valor como son para los cristianos. Entonces, este hombre había estudiado a los animales y había descubierto también que los animales tienen sexo por instinto. Entonces, si los animales, la mayoría de los mamíferos, tienen sexo por instinto, es permisible que el ser humano tenga sexo por instinto. Entonces, vamos a ver que la regla que puede establecer esta normalidad también filogenética es científica, pero no es santa, no es sana, no es adecuada a los principios que Jesús nos dejó. Y otra es la normalidad social. Esta normalidad social es la que va a ser, por ejemplo, que la mayoría diga esta cultura es normal. Y esta es la que a mí me interesa que ustedes la entiendan. Las otras ténganlas como referencia. Es un criterio que es usado por todos los sociólogos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, ¿saben que hoy Mati me viene así de rechupete? La realidad que tuvo Andrés, de sus papás pastores, de sus papás de Andresito, que nosotros es nuestro músico prestado, que viene a tocar los domingos, que no podemos disponer de él los miércoles, que viene con su tiempo limitado. No es la realidad social de Mati, porque Mati tuvo una vida muy golpeada desde muy niñito. Entonces, el otro nene puede querer ayudarlo en un montón de cosas, pero más que brindarle o prestarle algunas cosas, porque no las vivió. Mati salió a la calle y ya empezó a golpearse cuando tenía 4 añitos. Entonces, todo esto es una realidad social como totalmente distinta. Hoy mi esposo decía, nosotros somos una congregación donde tenemos la mayor parte con chicos con conflictos, tenemos preadolescentes con reconflictos. Cuando hacíamos el taller de los abusos, fue impresionante lo que saltó en el gran porcentaje de criaturas abusadas, con problemas y con rollos muy jorobados. Entonces vamos a tener que toda esta historia, la realidad social de uno, la normalidad social de Andrés no es la misma de Matías, por más que sean los recontra, ultra, super power amigos. ¿Por qué? Porque uno vivió una vida, y no porque haya sido una vida de encierro, le tocó en suerte nacer albergado en vida de pastores, en todo un ambiente realmente puro. Nosotros conocemos a los papás de Andrés de la santidad con la que ellos llegaron al matrimonio. No pasaron por una cantidad de cosas que los que rondamos este tipo de ministerios sí la vivimos. Y no es porque seamos mejor o peor. Son normalidades distintas. Y otra va a ser la normalidad moral. Por ejemplo, la normalidad moral va a tener que estar, por ejemplo, es la normalidad que nos enseñaron. Por ejemplo, en una cultura, unos años atrás decía, no, vos a la iglesia de pantalones no podés ir. Normalidad moral, porque vos tenés que ir de pollera. Y entonces se va estableciendo una normalidad que esta normalidad moral va a estar regida, ¿por qué cosa? Por las costumbres. El otro día hablábamos con relación a una hermana que nosotros conocemos y es en común, que dice, no, Diego y Vero la llevaban a un lugar y decía, no, en mi iglesia nosotros usamos mantilla y en mi iglesia no nos permiten depilar. Y Vero, me imagino, Vero está en el tema de peluquería, depilación, y Vero estaba aterrada. Dice, ¿cómo no le van a permitir depilar? Si es mujer, es un horror. Entonces, vamos a ver que la normalidad va a estar regida también por las cosas, por las culturas, cómo nos enseñaron. Y cómo, hasta dónde tenemos que tener la pollera, hasta dónde podemos usar pantalones, no podemos usar pantalones. Vamos a tener que ver, los judíos sefaradíes no les permiten, vieron cortarse las patillas. Entonces las patillas a veces, ustedes van por el 11 y vieron la cultura sefaradí, autóctono, retradicional, tienen hasta por acá las patillas y las barbas. Entonces uno mira y dice, qué horror este tipo. Y claro, no están acostumbrados a andar como nosotros, porque es otra cultura. ¿Entienden? Esa es una cultura, es una normalidad moral. Y vamos a ver que la normalidad moral va a ser
la que nos enseñaron nuestros papás. Y acá viene la macana, ¿no? Porque a veces nos enseñaron re bien, pero a veces no nos enseñaron. No solamente no solamente no nos enseñaron bien, no nos enseñaron. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, ese tipo de normalidades, en muchas iglesias, por ejemplo, los pastores confundieron los mandatos de Dios. ¿Saben con qué? Lo que Dios mandaba hacer a los pastores, confundieron con la moral privada que cada uno había aprendido en la vida. Entonces, decían que esa moralidad va a estar regida y heredada en la vida de cada familia. Cuando nosotros nos involucramos en el torrente de la sanidad interior, nos encontramos en que para es normal, andá afeitate. No, ¿por qué me voy a afeitar? Yo no puedo, si soy sefaradí no se me va a afeitar. Vos decirle, andá a un sefaradí, cortate la patilla, es como decirle a un ruso de allá de Rusia, de Ucrania, andá, cortate la pollera, hacete esto, no uses la mantilla. Entonces van a mirar con horror aún lo que nosotros hacemos en nuestra cultura occidental. Y vamos a ver que tiene que ver siempre con la regularidad moral. Todo lo que Dios prometió, y esto va a tener que ver siempre, todo lo que Dios te prometió, Dios lo va a llevar a cabo. Ahora, nosotros tenemos que lograr interpretar, y lo va a llevar a cabo dentro de qué normalidad. Ahí está, ¿no? Entonces, dentro de una normalidad va a estar regulado. Por ejemplo, si vos venís de una familia donde todos eran alcohólicos y eran miserables, porque tenemos que ir a recoger de la verdura, tenemos que ir a recoger, porque vos sabés que a mamá le cuesta ganar el pan. Entonces vos recibes, vos no podés derrochar el pan. Entonces, vamos a ver, estamos dentro de una normalidad que va a estar acercando un proceso de tipo de miseria. Entonces vamos a ver, si vos venís de una familia donde todos eran alcohólicos y eran miserables, tu normalidad va a dejar de ser normalidad. ¿Sabés cuándo? Cuando vos entrás al cambio de Dios. Cuando vos te involucrás en el cambio de Dios, y esto, ministerio, yo necesito que se les atornille fuerte, porque el movimiento de lo que viene es tan fuerte que vos tenés que estar bien parado en entender qué es tu normalidad y cuál es la normalidad de lo que Dios te propone. Tu normalidad fue la pornografía, tu normalidad fue el alcoholismo, tu normalidad puede haber sido la miseria en la que vos fuiste formado. La normalidad es mi antigua y vana manera de vivir, el paradigma, ¿se acuerdan? La manera de vivir, yo soy así, ¿qué voy a cambiar? Esto no lo voy a cambiar, yo soy así. Entonces, ¿qué diferencia tengo si yo no dejo una conducta que es nociva y no entro en el cambio que Dios me propone? ¿Qué diferencia hay, como nos horrorizábamos el viernes, de que no permitan que las mujeres se depilen? Es lo mismo. No cambias una conducta. ¿Y de qué te vale la liberalidad si estás hundido en el fango del pecado? Entonces, vamos a ver que cuando yo, por ejemplo, ya no va a ser nunca más tu normalidad del yo, la normalidad de lo que a vos te parece, tu normalidad paradigmática, tu normalidad que está ahí. No, yo soy así, ¿vio? No. Nunca más debe ser el yo soy así. Si Cristo me propone otra manera de vivir, tengo que aceptar esa otra manera de vivir. Tengo que aceptar las correcciones de Fabi con el micrófono. A mí me hace mucho bien, pero me cuestiona. Porque de estar, la expresión, para que entiendan, tiene que ir un poco más fuerte. Y me decía de los altibajos del micrófono. Pero como zapatero a su zapato tengo que entenderlo. A ver, si yo alcanzo una normalidad de parte de Dios, y esa normalidad de parte de Dios yo la procuro adecuar, vamos a encontrarnos con un factor terriblemente fuerte e importante.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas van a comenzar a ser hechas nuevas. Eso entro dentro de un proceso de una normalidad. Entonces vamos a vivir una de las cosas que yo quiero que se le atornille a mi pueblo, que se le atornille a mi gente. Esto, ustedes saben que yo di la materia de liderazgo en presencia. Fue la primera materia que me pidieron. Y formadores de las bases ahí en presencia. Entonces, lo que yo les quiero contar es que esa materia yo se las quiero dar a ustedes, para que nadie los agarre improvisados y desprevenidos. Y en 4 talleres, que Dios me dé sabiduría, los estoy preparando a full para darles. Y en eso tengo que trabajar asociado con los discipulados en este lugar, los organiza Víctor, y vamos a tener que trabajar porque ninguno puede no tener terminado el Vida Abundante, Víctor. Hasta el otro lo puedo permitir, pero el Vida Abundante no. Entonces todos tienen que tener, ya el que no lo haya completado, ya hoy tienen que arreglar con él de completarles. ¿Por qué? Porque ese es el criterio básico, esta es la base, esto es la doctrina nuestra. Porque no es La Habana, ni lo que dicen los bautistas, ni lo que dicen los pentecostales, ni lo que dicen los... No, es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está la palabra? Nosotros creemos en la Santísima Virgen María. Yo les explicaba a las chicas que salen del catolicismo porque fue santa, pero nosotros la veneramos. Yo les explicaba qué es venerar y qué es adorar. Entonces, para que ellos no entren en crisis cuando tienen el proceso de que los acusan, ustedes ahora no van más para allá, ahora ustedes están... Entonces, todo ese tipo de cosas necesitamos que se comiencen a ordenar de base. Vamos a ver que cuando nosotros empezamos a interpretar, tenemos que aprender a interpretar dentro de todo lo que vamos a hacer, lo que va a ser la normalidad de Dios. Y vamos a ver, hermanos, todo lo que Dios te va a pedir es porque Dios ya te lo dio. Nunca papá te va a pedir algo que no te lo haya dado. Y te lo pide porque ya sabe que está en vos. Entonces, vamos a tener un personaje precioso, Andrés. Saben que desde hoy se van a enamorar de estos 2 discípulos. Andrés fue el primero en ser llamado para ser elegido el discípulo de Juan. Fue uno de los primeros en acompañar el ministerio de Juan el Bautista. Y saben que yo me voy a permitir acompañar, hasta acá el ministerio nuestro vivió cosas muy fuertes, porque se sentaron las bases. Entonces, es como aquel que cuando acá se pusieron las columnas, yo recién me estaba formando en mi trabajo misionero. Yo había llegado al Señor, pero yo no estaba todavía capacitada en un montón de cosas. Y acá vivíamos en un ambiente muy agreste. Yo cuento siempre que acá el muchacho de al lado, la gente de al lado, tenían esos camiones inmensos y yo comento siempre que ellos venían a amagar de que nos tiraban la casilla. Nosotros empezamos en este lugar con una casilla muy precaria, una casillita de madera, y ellos venían que querían que levantemos porque acá la normalidad social decía que la señora era curandera y era de la Acción Católica de acá, entonces no podía nosotros no podíamos establecernos en este lugar. Y varias veces nos amagaban con el camión y siempre nos acompañaron jóvenes a nosotros. Y los jóvenes estaban adentro. Yo salida de la guerrilla y todavía estaba menos curada que ahora, ¿vieron? Y venían a amagarme con semejantes camiones inmensos, empujar la casilla, y una sola vez yo recuerdo que nos tiraron el primer alambre y muro que nosotros teníamos, amagó con el camión. Y yo me acuerdo que nosotros atábamos el portón con una cadena. ¿Saben que yo me olvidé todas las normalidades? Casé la cadena y salí.
No salí como pastora, porque no era pastora en ese tiempo. Salí como una persona de acá y le dije, vos tocás y te quedás sin cabeza. Vos atacás el lugar donde estamos y vos te quedás sin cabeza. Obvio que no se lo dije tan delicado, ¿no? Se lo dije un poquito más fuerte. Bueno, el hombre supo que no, cadena en mano, supo que no tenía que tocar esta obra. Y en otra oportunidad se estaban haciendo las columnas de y el encadenado de esto. Estaba esta columna aquello. Entonces un anciano me llamó y me dijo, de los que nos formaron y nos capacitaron a nosotros a este lugar, que ellos venían a darnos los cursos. Amanda, vení, andá a traer la cadena de ella. Y yo le digo, ¿para qué quiere que lleve la cadena? Si con esa atamos el candado. No, porque no se va a atar nunca más el candado con esa cadena. Porque yo la tenía por la fe y la tenía por las dudas en el portón. Porque el ambiente que nos rodeaba era de delincuentones acá alrededor, que no querían que nosotros estemos. Entonces me dijo, cuando van a hacer la mezcladora, el trompito, baje la mezcla para volcarla en esa columna, que va a ser el borde del atrio, vos vas a enterrar la cadena. Entonces me hizo poner en medio de toda la mezcla la cadena que yo tenía como un mecanismo de defensa. Ustedes saben que esa cadena está dentro de esa columna. Y yo cada vez que miro esa columna, miro el compromiso que me hizo hacer el anciano cuando me dijo, nunca más tenés que usar eso, hija, porque todo lo que Dios te dio está dentro tuyo. Y si Él te lo dio, Él te lo va a demandar y no te va a permitir usar las armas que usabas antes. Yo no estaba tan convencida. Y como no estaba tan convencida, Él una y otra vez me recalcaba. Y me recalcaba dónde estaban archivadas las armas que yo había usado antes de llegar a las cosas de Dios. Hermanos, Andrés había sido el primero en acompañar el ministerio de Juan el Bautista. Y saben que nosotros, como ministerio en estos 3 años, tuvimos un primer diácono. Y ahora vamos a tener otros más. Y tuvimos unos primeros líderes. Hablo del ministerio Aurora. Y yo digo siempre que ellos fueron como nosotros. Yo me imaginé más de una vez agarrando la columna, tuve que agarrarme de la columna y no entendía nada de muchas cosas. Y el Señor me las fue explicando en el tiempo. Y yo tengo profundo respeto por la gente que nos acompañó en los malos momentos. Porque en los buenos te acompañan todos, pero en los malos, yo cuando me acuerdo que se iba a levantar y a ungir a Víctor, yo recibí llamados de varios pastores. ¿Por qué poníamos a Víctor y a Cristian en un lugar bajo unción, siendo, todavía nos dijeron, ¿cómo? ¿Ustedes, pastores bautistas, van a poner diáconos sin seminario bautista? Y fue difícil, pero a nosotros nos gustó y nos honró que estaban preparados según el molde que papá había trazado. Y sabíamos que la formación iba a venir después. Y en ese entonces se habían separado unos cuantos y algunos empezaron. Andrés había acompañado el ministerio de Juan el Bautista. Había sido el primero que acompañó a Juan el Bautista. Ustedes saben que el ministerio Aurora se llama Aurora porque acompaña el ministerio de los postreros tiempos del profeta Elías y del profeta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no es un ministerio normal, no es un ministerio regular, no es un ministerio común. Es un ministerio que toca todo lo más errante, lo más vago, lo más enfermo, todo eso. Y vamos a ver que toca casi lo que raya lo imposible de la regeneración. A mí me honra verlo a Mati acá. ¿Saben por qué? Porque uno conoce la historia. Y Mati con sus cortos años está en un acelerado de la vida.
y que Mati se esté integrando con nosotros, venga a compartir, comparta la cena. A mí me ensancha el corazón, lo mismo Diego. ¿Saben por qué? Porque nos permite preparar una generación que el diablo creyó que la iba a poder descartar. Y siento que lo mismo que el Señor hizo conmigo cuando dijo, de lo profundo del Seol te rescaté. Y a mí me rescató del Seol. Entonces yo siento el compromiso que Dios me sacó de tamaña profundidad del infierno. Entonces siento el compromiso terrible de Dios de responder ahí de donde me sacó. Entonces no puedo desoír la voz. El que pierde noción de donde Dios lo sacó, ya está perdido en las cosas de Dios. El que pierde memoria de donde Dios lo sacó, ya está perdido en las cosas de Dios. ¿Saben por qué? El que pierde memoria de donde el Señor lo rescató, es porque perdió los ojos y la vista de donde papá nos sacó. Y hay algo que nunca debemos olvidar, es de dónde salimos y cómo llegamos. Este chico no pasó muchas pruebas teológicas. Yo sé que le falta mucho y está verde en algunas otras. Pero ¿saben qué? Una cosa fue enseñado, lo mismo Cristian, que no debe perder memoria de dónde Dios lo sacó. Esa es una de las condiciones de liderazgo. Esa es una de las condiciones del ministerio de Juan el Bautista, del ministerio del profeta Elías. Porque en el libro de Malaquías dice, he aquí que viene el día grande y terrible. Dice, y yo me sentaré para afinar la plata y para afinar el oro. Dice, y me sentaré al lado de ustedes y comeré con ustedes. Yo afinaré. ¿Por qué? Porque Él va a estar mirando cómo comes, cómo come, cómo es agasajado, cómo colocas la mesa. Por eso nos gratifica un testimonio. Estoy recuperando a mi hijo, estoy recuperando a mi familia, estoy recuperando eso. Entonces eso a nosotros nos produce un ensanchamiento del corazón, porque llegamos solos. El que pierde registro de que llegó solo, en soledad, mordiendo la almohada porque no tenía con quién dormir, porque había perdido varias oportunidades. Y se olvida de aquel que vive las soledades que vivió él. Es porque no valora el rescate que Cristo hizo por su vida. Hermanos, Andrés era pescador y trabajaba con su hermano. ¿Saben quién era el hermano de Andrés? Pedro. Y toda la vida para él, toda la vida de Andrés, él era el hermano de. Así como Diego es el hermano de Víctor, él era el hermano de Pedro. Entonces vos sos el hermano. Entonces era como que él no tenía identidad propia. Tenía la identidad de que era el hermano de. Entonces, Jesús lo llama. Y era, aparte de ser el hermano de Pedro, cuando el Señor lo miró, dice que el Señor lo miró. ¿Saben que cuando el Señor lo miró, saben lo que pasó? Se activó algo en la vida de Andrés. Yo quiero que en esta mañana, cuando sientas que el Señor te mire, sepas que algo vas a tener que activar. Y dejas de ser el hermano de, para empezar a ser el hijo de. Entonces, hermanos, algo maravilloso había sucedido adentro de Andrés. Porque cuando vos aceptás ser hijo de, aceptás la normalidad de Dios. Y la normalidad de Dios es la normalidad, no es la normalidad humana. Hasta acá él había sido el hermano de Pedro. Cuando vos sos el hermano, o Víctor, el hermano de Diego. Cuando vos sos el hermano de, o sos tal de. Andrés había sido el hermano de Pedro.
Pero dice que Jesús lo miró. Cuando Jesús lo miró, en él algo se activó. Y cuando algo se activa en la vida de una persona porque Cristo lo mira, se activa la vida por la cual el Señor te eligió como hijo. Entonces dejó de ser el hermano de para empezar a ser el hijo de papá. Entonces la identidad sacó, deja eso, no, dejó de ser el hermano de Pedro, cambió el apellido, no, porque dejó la normalidad humana para entrar a la normalidad de la fe, la normalidad de Cristo, la normalidad de Dios que es distinta. Andrés lo siguió al Señor. Cuando Andrés lo siguió al Señor, detrás de ese sígueme, activó la fe. Y trajo, y fue y lo buscó a Pedro. Porque el primero que fue elegido no fue Pedro. ¿Quién fue? Andrés. Y Andrés, cuando el Señor le dijo, sígueme, fue y buscó a su hermano. ¿Quién era el hermano? Pedro. Porque la normalidad humana decía, él es el hijo, él es el hermano de Pedro. Entonces él, como buen hermano menor, ¿qué hizo? Fue y lo buscó al hermano. Integró la vida de Pedro a un ministerio tan fuerte como iba a ser del Señor. Y saben que cuando vino el avivamiento, Andrés ganó a 3.000. Escuchen esto. Cuando vino el avivamiento por primera vez, se acercaron, cuando vino el avivamiento en la que el Señor iba llevando a los 5.000, ¿saben quién vio cuántos varones había ahí en la multitud? Andrés. Él contó que había 5.000 que no tenían para comer. Y son 5.000 varones. Y saben que él fue el que acercó a Pedro. Él fue el que fue y miró que había 5.000 varones que no tenía para comer. Miren si venía mal la cosa que no contaron las mujeres y los niños. Entonces, cuando él miró, fue un discípulo tan colaborador y la conducta de Andrés fue tan normal a la manera de Cristo. Tan normal a la manera de Cristo, pero fue cambiando, fue dejando la normalidad humana para empezar a entrar en la normalidad de Cristo. ¿Saben por qué él pudo ver que había 5.000 que no iban a comer? Porque Dios te va a dar los rayos X, Dios te va a dar el ojo atómico. ¿Sabés para qué? Para que vos que detectes tal vez a una sola persona. Andrés no fue el multiplicador del avivamiento de las 3.000, de las 5.000 ni de las 10.000. Andrés fue y detectó a su hermano. Y su hermano evangelizó 3.000 y 5.000. Andrés fue el varón que fue y le dijo, Señor, tenemos 5.000 varones sin comer, sin contar las mujeres y los niños. Varones, Señor. Entonces, Andrés detectó al chico de los panes y de los peces. Andrés detectó cuántas cestas tenía. Entonces vamos a tener que Andrés es un modelo de un tipo que era como atento a la necesidad de lo que rodeaba el ministerio de Jesús. Ustedes saben que Dios nos va a dar no solo rayos X, Dios nos va a conectar con personas que van a poder generarnos esos contactos para poder lograr lo que Dios nos está pidiendo. Andrés, ¿saben cuál fue el ministerio? Andrés preparó la plataforma para el milagro más grande del Nuevo Testamento. Andrés preparó la plataforma del milagro que iba a dar un despertar tan grande
en tiempos de Jesucristo. Andrés fue el primer misionero transcultural. Esa es la historia. Cuando acá, a mí se me eriza la piel. Cuando acá se fundó, primero la fundan unos ancianos que hoy no están vivos. Y fundaron y dijeron acá, sobre la tierra y sobre la casillita, dijeron, esta va a ser la primera gran base misionera que van a mandar. Ustedes saben que nuestros mis pastores, de Amanda, tiene que ver con Marta Rodríguez y Alejandro Rodríguez. Cuando yo me acerqué les conté y les dije, hermanos, el lugar donde nosotros estamos, y me dijeron, Amanda, el Señor me dijo el pastor Alejandro, y Marta me tomó de la mano y me dice que Aurora va a ser la base que va a superar Jucum. Y yo le dije, no, yo no pretendo eso, no pretendemos eso. No, levantá los ojos y mirá, porque va a ser una productora de misioneros. Me profetizaron nuestros hermanos. Y yo cuando entré a Jucum y vi el edificio, dije, Señor, siempre soñé con un edificio así. Por eso sé que este no es el edificio final. Y el Señor nos fue mostrando cómo fue la base de Jucum y que lo iba a traer. Hermanos, Andrés fue el primer misionero transcultural. ¿Saben por qué? Porque había unos griegos que querían ver a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y lo tomaron. Lo tomaron, Andrés, y lo llevaron para que pudiera aprender otras costumbres y a ver si se podía llegar con eso que generaba fe, que era la doctrina de Jesús a otros lados. Hermanos, Andrés fue el primer misionero transcultural, atravesó la cultura, atravesó los fundamentos de los pescadores para los que él había sido formado. Y había unos griegos que querían ver a Jesús. Entonces lo llamaron a Felipe. Y Felipe le dijo, no, yo no sé qué hacer. Anda a consultarlo con Andrés. Entonces Andrés, como era metido así, lo llevó a Jesús. Vení que yo te voy a llevar con quienes te van a dar la solución. Y había gente judía que no podía llegar a Jesús por el mandato cultural que tenían de parte de Jesús. Saben que no fue Pedro, sino que fue Andrés, el que hizo que atravesara los límites culturales del mensaje del hermano. Andrés no hizo mucho en su ministerio, hermanos, pero fue el contacto que trajo la mayor bendición a todos los grupos que se fueron acercando. Él no sabía, no tenía para dar la unción que tenía Pedro. Cuando Jesús había partido, él era el que hacía los contactos. Yo no le sé hablar, tomá, te llevo a este para que le hables. Y saben que Andrés hizo mucho en el ministerio de su hermano. Y todos vemos que Pedro salió a predicar en el pórtico tal. Pedro salió a hacer. ¿Saben quién era el que le hacía los contactos? El hermano. Porque había roto la barrera cultural y la barrera humana que lo tenía. Hermanos, ¿saben lo que simboliza Andrés? Andrés representa a los que ganan gente nueva para el Señor, a los que son callados y están mirando de qué manera se pueden atender. Representa a los que pueden afectar, no sobre grandes multitudes, capaz que sobre uno, pero ese uno es el que va a traer las multitudes. Tal vez tu nombre no aparezca jamás en los diarios ni en las revistas cristianas importantes. Tal vez tu nombre no aparezca jamás, pero vas a ser influenciado para traer
uno que es el que va a estar acercando. Nosotros tenemos probadas cosas de gente que evangelizó a un Billy Graham, a un Rex Humbard, que marcaron un surco tan grande en el evangelismo en Estados Unidos. Hermanos, los apóstoles se dividían en tres grandes grupos. Un primer grupo era liderado por Pedro. ¿Saben cómo le decían? El cabezón. Y no le decían, ¿saben por qué le decían Pedro? Por eso Jesús le dijo: sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Porque le decían: cabeza, ¿a dónde te llevo? En el idioma arameo salta: che, cabezón, ¿a dónde te llevo este? Entonces, Andrés no simboliza el que va a evangelizar las multitudes, evangeliza el que va a traer uno, el otro, se va a fijar qué comida falta. Hermanos, cuando Jesús fue arrestado, todos se escaparon, y Andrés también. Y tomaba lo negativo del grupo cuando estaba, porque Andrés era débil, y Andrés se equivocaba, y Andrés tuvo recaídas aún después de la elección del Señor Jesús. Hay grupos de que tenemos que aprender y tenemos que enseñar, que tenés que huir, grupos que tenés que salir, lugares de donde tenés que salir, física, que tenés que salir emocionalmente, y mucho más tenés que salir espiritualmente. Porque nunca vas a llegar al Señor porque estás atado en una emoción mala, estás atado en una estructura mala, en una estructura que no te suelta, que no te deja levantar las alas. Entonces, saben que tenemos que salir de los grupos que son tóxicos. Y el Señor le dijo: sígueme, deja todo, deja a la familia. Lo mismo le dijo a Pedro. Y tuvieron que salir de los grupos que los habían tenido enterrados, no encerrados, enterrados mucho tiempo. Porque dice el Salmo: feliz el que no anda en consejo de malos ni de malvados. Hermanos, si tu familia fue causa de maldad, de división, de bajeza espiritual, huí. Nosotros notamos que aún detrás de la bajeza, no, porque yo tengo que ir a comer con mamá, tengo que ir a comer con papá, entonces yo no puedo compartir con mis hermanos. No, huí de los grupos que te sintonizan mal, que te hablan en otra radio. Hermanos, las bendiciones más grandes van a venir en grupo, pero un grupo positivo, un grupo a la manera de Cristo. Cuenta la historia que el primer gran misionero transcultural fue Andrés. Y Andrés llegó a un pueblo como Rusia, que son los herederos mayores de Moab y de Edom. Y murió, ¿saben cómo murió Andrés? En una cruz. Estuvo agonizando, lo colgaron en una cruz boca abajo, y Andrés no murió. Duró 2 días en morir. Cuando una persona en condiciones humanas, atados, en condiciones normales, no dura 2 horas, 3 horas, con la cabeza para abajo. Murió crucificado en el pueblo de Rusia. Andrés estuvo agonizando esos 2 días. Y toda la gente que pasaba para verlo, ¿saben lo que Jesús le decía? Este es el día que hizo el Señor. Porque la sangre reventaba con la cabeza en el suelo como lo habían atado. Y decía: todo el peso de mi sangre y cada gota de mi sangre por la redención de cada uno de estos rusos. Señor, te cambio. Y los 2 días de agonía, donde la sangre que caía porque estaba atado con la cabeza hacia abajo, salía y entraba a reventarle por los ojos, por la nariz y por la boca. ¿Y saben que seguía alargando? Y
seguía diciendo, Señor, tu sangre se mezcla con la mía. Y cuando tu sangre se mezcla con la mía, se transforma en sangre de redención y en sangre liberadora. Y no había uno que pasara al lado de Andrés, y la muerte de Andrés, miles de rusos se convirtieron. Andrés supo dejar los grupos tóxicos. Andrés supo dejar la familia tóxica. Andrés supo dejar lo que le había aconsejado mal en la vida. Y supo tomar el consejo del maestro de seguirlo solamente a él. Hasta el último respiro de Andrés ganó a miles de personas porque había aprendido a moverse en conjunto. Y esas miles de personas, en su muerte, ¿saben lo que hizo? Las entrenó. Porque recibió por fe que todos ellos iban a ser salvos. La muerte de Andrés entrenó a todos los cristianos de Rusia, que fueron los primeros discípulos que originaron el mayor cambio en el Kremlin. Vale la pena seguir a Cristo. Descendió el Espíritu en los 120. Y otro personaje que les quiero comentar, Felipe. Felipe era encargado de la logística. Felipe era un tipo terriblemente racional. Era un tipo analítico. Era un hombre. Felipe era el que encargado de sacar números. ¿Cuántos? 5.000. 5.000, 4.000, 3.000. Y si hay 5.000 debe haber tantas mujeres y los niños tanto así, comida para tanto. Se ponía a sacar. Es verdad, se parece a Héctor, por no decir a otros que están presentes. Saben que Felipe tenía un nombre griego y era analítico terriblemente. Era racional, era medidor, era lógico. Decía, si yo veo esto lo creo, si no lo veo, no lo creo. Entonces, menos mal que en el casamiento de los chicos estuvo emocionado, ¿no? Si no iba a medir más todavía. Hermanos, cuando se convirtió, lo primero que hizo Felipe, ¿saben a quién fue a ver? A Natanael. Y le dijo, hallamos al Mesías, el que hablaron los profetas del Mesías. Entonces le dijo, es el hijo de José, el carpintero. Hasta cuando contaba cómo era Jesús, se ponía a analizar todo. Entonces, Jesús le tuvo que enseñar a Felipe a salir de esa mente analítica, que el Señor necesita enseñarte en esta mañana. Entonces Felipe le dijo, ¿cómo haremos para alimentar a estos 5.000? Jesús sabía cómo lo iba a hacer, pero le dijo, ¿cómo haremos para alimentar a estos 5.000? Entonces Felipe le dijo, despídelos si hay esto solo. Menos mal que estaba el otro para compensar todo lo que faltaba. Saben que Felipe le dijo, echalos, antes que les agarre más hambre. Pero Jesús le dijo, Felipe representa al que vio muchos milagros, al que vivió muchos milagros, al que fue provisto de toda la gracia a través de los milagros. Y ¿saben una cosa? Felipe representa a esos. Pero no creen, yo viví el milagro tal, pero ahora me vino una prueba en otra cosa, entonces dejo de creer. Hermanos, Felipe somos todos aquellos que experimentamos los milagros y seguimos pasándole factura al Señor y no creemos. Hay gente como Felipe que vive calculando, que vive analizando, que vive mirando y se olvida que debe hablar palabras de fe, que vive cuestionando. Hay gente que vive cuestionando. Dios te quiere sacar de esa mente analítica y cuestionadora y llevarte al plano de la fe, para que recuerdes cómo Dios te cuidó cuando vos llegaste. Y yo hoy tengo un trabajo especial para los que están acá. Llevarlos al plano de la fe, para que recuerden cómo Dios los cuidó y cómo se olvidaron de cómo Dios los cuidó y el milagro
que produjo. Porque se olvidaron, porque ahora no hay tiempo. No hay tiempo para los grupos, no hay tiempo para cuidarse, no hay tiempo para esto. No hay tiempo para los grupos. No hay tiempo para cuidarme, no hay tiempo para discipularme, no hay tiempo para quedarme a compartir con la familia. Pero sí tengo tiempo para participar de lo tóxico. Es el paradigma que capaz que no rompieron todavía. Y nos olvidamos, perdemos memoria de las cosas que el Señor nos dio y que el Señor nos hizo. Hermanos, Ezequiel, ¿saben lo que dejó escrito? Hallé las palabras y las comí. Y aunque era terriblemente amarga, pero cuando las tragué, fueron dulces como la miel a mi vida. Así debe ser la palabra. Yo sé que es así. Yo el otro día tenía una hermana que me decía que el grupo se nota distinto. Como que el grupo no debe trabajar con la verdad de Cristo. Y yo me atreví a decirle que trabaja con la verdad de Cristo, pero no con la verdad que los hombres metieron en la cabeza, a manera inmunda, para vender un Cristo que no existió. A vender a un Cristo a la gente como para decirle, está ahí adentro de la cruz, ese flaco que me va a ganar, o que me va a sacar. O la figura del pastor perfecto que no tuvo caídas y que no tuvo rollos. ¿Saben por qué a mí me cuentan las cosas? Porque yo les digo, yo también tuve una caída en la fe. Yo tuve una caída en esto. ¿Saben por qué le cuentan a mi esposo? Muchas cosas. Porque dice, yo tuve una caída en adulterio. ¿Saben cuántos pastores nos dicen, cállese la boca, ustedes no tienen que hablarlo? Porque así como Andrés y como Felipe se equivocaron, pero dieron fruto. Porque yo los puse para que lleven fruto. Yo tengo que tratar de confrontarlos con la palabra. A veces me duele cuando yo agarro a las chicas los viernes. Las chicas ya vienen con paraguas entrecruzados los viernes, porque las amo. Y me recuesta. Las que amo, las que vienen y me dicen, Ami, ¿querés que te peine? Te falta, te paso la planchita. Que son las hijas que yo no tuve de mi vientre. Y sin embargo, las pongo el viernes y papito me dice lo que les tengo que decir. Porque eso forma parte del amor, no del esquive, lo que Dios me manda que diga. Hermanos, Felipe vivió cuestionando. Dios te dice en esta mañana que quiere traerte a memoria cómo llegaste. Y te estoy hablando a ti, dice el Señor, que has perdido memoria. Cuando te fui a buscar, y puse mi mano en tu hombro y te saqué de la profundidad de la soledad en que estabas. Y yo pasé otra vez junto a ti, y te vi sucio y sucia en tus sangres. Y cuando estabas sucia en tus debilidades, en tus pasiones, en tus debilidades, en tus afrentas, en las conductas que no habías cambiado, yo pasé otra vez junto a ti y te dije, vive, hija, vive, hijo. Ese no es el destino que tengo para ti. Por eso hoy, hablo en representación de cada uno de los ángeles. Como anciano de días, me paro al frente, dice el Señor, de cada uno de los ángeles que han venido a hablarte en esta mañana. Necesito que comas mi palabra, aunque no sea aunque no sea la que vos esperabas, y que sea dulce a tu vida, porque produzca el cambio y el fruto que yo demando. Y Jesús te dice, lo mismo que le dijo a aquella multitud, háganlo sentar.
Hacelos sentar para que yo les dé comida. Y saben que Jesús nos dice que siempre, estando en las cosas de Él, tendremos paz. Porque el de Jesús es un liderazgo de paz. Déjalos que se sienten, porque va a caer pan del cielo. Alicamo y acá. ¿Por qué no dejas tus hijos? ¿Por qué no dejas tus hijas? Alicamo que reciban el pan del cielo. ¿Por qué limitas mi mano? Rica acá. Eso tengo contra ti, dice Jesús. Alica, que estás limitando mi mano de misericordia que acaricie lo tuyo. Siempre vas a tener abundancia, porque Jesús bendijo el pan y los peces y comieron hasta saciarse, dice en la palabra. Siempre vas a estar lleno. ¿Sabes por qué? Porque siempre sobran 12 cestas de cada espíritu misionero, de cada alma misionera, de cada líder misionero. Simbolizaban a los 12 apóstoles. Las 12 cestas simbolizan los 12 apóstoles que cada uno va a tener que tener. Van a dirigir a las multitudes en paz y van a quedar siempre llenos. Cuanto más des, más vas a poder repartir y más vas a poder recibir. Dios te va a usar con poder cuando hayas sido totalmente transformado. ¿Sabes una cosa, Ricamosh? En mi reino siempre se trabaja en equipo, te dicen esta mañana. Dios te va a poner con gente que quizás no tenga la fe suficiente, pero tendrá la fe que te hace falta a vos. ¿Sabes por qué? Porque en equipo, con gente imperfecta, Dios hace lo perfecto. Nunca condenes, nunca debemos condenar a un restaurante porque un mozo nos sirvió mal. Nunca debemos condenar a la iglesia por un cristiano que se comportó mal, por un pastor que actuó mal, por un cristiano necio. Aferrate a la mano del papá. Si alguno te falló, ¿sabes una cosa? Otro con la unción del santo te va a bendecir el doble. Si alguien se equivocó, otro va a hacer las cosas 10 veces mejor cuando lo encuentres. Porque Dios siempre, siempre hay equipos de victoria. Siempre mira al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús llamó, tomó los peces, lo miró a Felipe y le dijo que lo repartieran. En momentos de crisis y de dificultad vamos a mirar el cielo. Y ¿sabes una cosa? Algo va a descender de lo alto. Cuando una palabra gracias, sube al cielo, un milagro desciende a tu favor. Cuando una palabra gracias sube al cielo, un milagro desciende en tu tierra y en tu territorio. Porque cada gratitud, ¿sabes qué es? Es fe en acción. Y la fe en acción te dice que un milagro los ángeles lo traen en camino. Andrés y Felipe, ¿saben lo que hicieron? Hijos, siguieron. Un día vino el Espíritu Santo y todos fueron cambiados. Y la historia dice, la tradición dice que Felipe fue también otro de los primeros mártires que en su muerte ganó miles y miles para Jesús. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas de fuego. Y el proceso de 3 años y medio se cerró el día de la graduación. ¿Saben por qué les ministré esto? Porque estamos al cierre de los 3 años. Y este es el día que el Señor quiere prepararte para tu graduación. Ponete de pie. Hay más de un Felipe, seguramente hoy entre ustedes, que vivió haciendo números. Pero los números van a desaparecer y la fe tiene que aprender a dominar tu vida.
Hay más de un Andrés que no sabía trabajar en grupo y no sabía ni siquiera aceptar cosas del hermano. ¿Y saben lo que hacía? En lo natural se aislaba y se encerraba. Pero Dios en esta mañana te quiere decir que ha venido para elegirte y para calificarte. Y que te gradúa para unirte con la gente con más unción. Con la gente de mayor unción de todos los tiempos. Y el Espíritu descenderá en esta mañana transformándolo todo. ¿Sabes por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y podemos ver en esta mañana, podemos ver de la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito. Y ese libro está escrito por dentro y por fuera, dice en el Apocalipsis. Y en ese libro está el día que vos llegaste a mí, dice papá. El día en que yo me acerqué a ti y vos levantaste tus ojitos para comenzar a pedir algo. Y yo quiero decirte que la petición te fue concedida en esta mañana. Y uno de los ancianos te quiere avisar que no llores, que no te preocupes, que no te angusties. ¿Sabes por qué? Porque en medio de nosotros, todos los ángeles, y de los ángeles de esta iglesia, sabes que está el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Y te dice, no llores, porque aquí que el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar estos sellos, y desatar sus 7 sellos. Y vi, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de todos los ancianos estaba ahí un cordero como inmolado. Ya había pasado la cruz. Y ese mismo te bendice en esta mañana. Y te saluda. Y te dice, he venido a hablarte. Y que puedas ver cómo llegaste, hijito. Cómo llegaste a mí. Cómo llegaste a mí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fuiste recibido? He aquí que este es el día que hizo el Señor para que traigas a memoria el encuentro conmigo.